Hola, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Somos MCI Los Ángeles y nos alegra mucho que estés aquí conectado. En este canal podrás encontrar mensajes que hablarán directo a tu corazón. Así que prepárate para algo que transformará tu vida. No sé si será verdad, porque el de inglés también estuvo bueno, pero por ahí escuché eso, no sé, por ahí escuché algunas personas diciéndome que el español es el poquito mejor, no sé, voy a ver mientras predique a ver cómo reaccionan, si están tomando notas y si verdaderamente están poniendo atención. Antes de comenzar, quiero que voltee a la persona que está a su lado y le diga: qué bien te ves. Dígaselo, dígaselo. Aunque quizás no sea verdad, dígaselo con fe, dígaselo con fe. Pero bueno, así como lo dije, lo vuelvo a decir: qué privilegio estar aquí el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Vergara, tengo 20 años, vivo en la ciudad de San Diego. También soy colombiano, sé que algunos aquí son colombianos. Me gusta saber que hay gente también de mi país en este lugar, pero también tenemos mexicanos, ¿no? ¿Los mexicanos dónde están? Bueno, otra vez, ¿los mexicanos dónde están? Eso, mejor. Pero bueno, la verdad es un privilegio poderle servir a Dios, especialmente en una edad tan temprana, y sé que Dios tiene un mensaje sobrenatural el día de hoy. Bueno, ¿dónde están las personas que aquí toman notas? A ver, levante la mano si usted siempre toma notas. Prepárese porque hoy va a tomar muchas notas. Cada vez que uno escucha un mensaje es muy importante tomar las notas. ¿Por qué? Porque cuando uno toma notas, eso es evidencia de lo que Dios te habló. O sea que ya cuando tú quieras, en tu tiempo devocional, vuelves y repasas lo que Dios te habló el día de hoy y no te olvidas de lo que Él quiere y está hablando a ti el día de hoy. Sé que todos tenemos celular, ¿cierto? Así que si no trajo su cuaderno, abra el celular, vaya a las notas, a la aplicación de las notas, y ahí puede escribir y tomar notas, porque sé que Dios va a hablar el día de hoy. Y bueno, para comenzar de una, el título de este mensaje es: lo que Él dice se cumplirá. Diga conmigo: lo que Él dice se cumplirá. Y vamos a comenzar en el libro Primero de Reyes, capítulo 17, verso 1. Y dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Y la parte final de ese versículo es lo más importante: sino por mi palabra. Y quiero comenzar este mensaje diciéndote que una palabra puede cambiar tu destino. Y cuando nosotros leemos la historia de Elías, vemos a un profeta de Israel siendo usado por Dios para sacar a una nación de una sequía. En la Biblia vemos diferentes personas que pasan por momentos de sequía, pero vemos originalmente a Israel siempre pasando por momentos de sequía. Y esta sequía fue una sequía de 3 años y medio. Y dice que por el poder de la palabra de Elías, la sequía terminó. Eso es lo que dice el primer versículo. Él básicamente tuvo una predicción de que esto sucediera. Dios se lo habló y le dijo: Elías, va a venir la lluvia, porque hubo una sequía de 3 años y medio. Y la razón por la que esta sequía sucedió es porque muchas personas, si no todo el pueblo de Israel, estaba adorando a un Dios falso, estaban haciendo cosas incorrectas, se alejaron de Dios. Y lo que sucede es que en algunas áreas de nuestras vidas podemos experimentar bendición, podemos experimentar éxito, pero en otras lo que pasa es que vemos y experimentamos una sequía. Y muchas veces no sabemos cómo salir de estas sequías, no sabemos qué hacer cuando estamos en una situación donde no vemos fruto, una situación donde no vemos lo que nosotros queremos ver. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de una sequía?
Y el significado de una sequía es una prueba temporal en nuestras vidas donde Dios nos prepara para un futuro mejor. Al principio dice una prueba permanente, no, una prueba temporal. Todos pasamos por momentos de sequía. Puede que sea en el área de tus sentimientos, puede que sea en el área de las finanzas, puede que sea también en el área espiritual. No has escuchado la voz de Dios, te alejaste de Dios, ya no tienes intimidad con Dios. Quizás no ves fruto en tu célula, o quizás vienes los domingos, pero se ha vuelto una fe solamente del domingo. Y también quizás en el área del conocimiento, puede que sientas que no puedas salir de ahí. Pero a través del ejemplo de Elías y a través de esta historia tan poderosa, sé que hoy las personas que están experimentando una sequía en un área de sus vidas pueden salir de esa sequía. La sequía tiene que romperse, tiene que ser erradicada de nuestras vidas. Muchas veces cuando no obedecemos, o muchas veces cuando nosotros no entendemos bien nuestro propósito, entramos en sequías. Y bueno, ¿quién de aquí quiere estar en una sequía? Nadie, ¿cierto? Y muchas veces en mi vida yo pude experimentar sequías. Seguía a Dios, también estaba en el ministerio, pero no veía el fruto que yo quería. Pero al mismo tiempo, esa sequía nos pone a probar nuestra fe. Esa sequía santifica nuestros corazones y saca lo mejor de nosotros. Y lo más bonito de esta historia para mí es el amor que Dios tenía que el amor que Dios tenía en el pueblo de Israel nunca terminó. En medio de esa sequía, en medio de esa rebelión, Dios siguió amando al pueblo de Israel. Su amor siempre es mayor que las cosas que hago. Ahora la pregunta es, ¿por qué permite Dios que lleguen tiempos de sequía a nuestra vida? ¿Por qué? ¿Por qué en este momento estoy en sequía? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? Y el punto número 1 es por la idolatría. Diga conmigo, idolatría. Y muchas veces cuando escuchamos la palabra idolatría como que nos asusta, ¿no? Yo cuando escucho la palabra idolatría como que, uy, ídolos. Y lo vemos quizás como un pecado grande o como esto y lo otro. Y la verdad me gusta mucho esta definición de la palabra idolatría. Y dice, exceso de confianza en mí mismo. Exceso de amor. Esto puede ser a través de otras personas, cosas. Algunas veces viene a través de este aparatico, que es una bendición, ¿no? Una bendición este aparato. A través de esto la idolatría puede venir de diferentes maneras, hasta las cosas más pequeñas. Pero la idolatría es básicamente diciendo, confío más en mí mismo que en Dios, sin darme cuenta. Y muchas veces esto pasa sin darnos cuenta. Y esto fue exactamente lo que hizo el rey Acab. El rey Acab estaba más enfocado en el poder, estaba más enfocado en su posición, estaba más enfocado no en las cosas de Dios, sino en su propio corazón, lo que él quería. Y si hacemos esto tarde o temprano, ¿qué llega? Llega la sequía. Porque nos desviamos de Dios, nos alejamos del propósito de Dios, porque ya la iglesia y la célula y los eventos se vuelven solamente otro evento, otro servicio, y no crecemos con Dios de una manera íntima. En Ezequiel dice que nuestros corazones son una fábrica de ídolos. Nuestra carne lo que quiere hacer automáticamente y de instinto es hacer ídolos. Eso es lo que quiere el enemigo para nuestras vidas. Y Acab estaba siendo más influenciado por su esposa que por Dios. Acab fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Y a través de sus decisiones, a través de sus acciones, muchas personas cayeron en pecado y cayeron en idolatría. Entonces la pregunta el día de hoy es, ¿qué me está influyendo a mí y a mi corazón? Quizás hay algunos ídolos que no nos están dejando amar a Dios al 100%. Y punto número 2, la segunda cosa que también causa que entremos a una sequía es la desobediencia. Diga conmigo, la desobediencia. Porque muchas veces actuamos y no obedecemos porque no nos conviene.
Y el líder le dice esto, el pastor le dice eso, le dice lo otro, y uno le dice que sí, ¿cierto? Sí, pastor, abro la célula ya el próximo mes, el próximo año. Sí, ahorita estoy como siendo discipulado por Dios, ya, cuando Dios quiera, ¿cierto? En el tiempo de Dios. Y no obedecemos porque el obedecer es incómodo, ¿cierto? El obedecer siempre no nos va a hacer sentir bien, pero sino el obedecer es incómodo, especialmente cuando te dicen algo como que te ataca a ti, como que te confronta a ti. Pero Isaías capítulo 64 versículo 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundancia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La hoja se separa del árbol y se seca. Y aquí dice que algunas veces nos volvemos así, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como el viento. Y sin saberlo nos empezamos a apartar y entramos en un lugar de ¿qué? De sequía, donde no vemos fruto, donde entra la duda, donde dice: pero Dios me dio tantas promesas para este nuevo año, pero no veo estas promesas, no puedo experimentar el fruto en mi célula, no puedo experimentar el fruto en mi área emocional y espiritual. Y es porque sin saberlo algunas veces estamos en sequías. Y sé que el día de hoy Dios está revelándonos algo en nuestro corazón para que nosotros entendamos que necesitamos rendir nuestra vida a Él al 100%. Porque nos alejamos de Dios y como consecuencia llega la sequía. Y Dios me dio esta palabra en diciembre 31 el año pasado, 2025, hace menos de 2 meses. Y cuando Dios me dio esta palabra me confrontó. Yo dije: yo no sabía que estaba viviendo una sequía en esta área. Y me llevó a un lugar de arrepentimiento, me llevó al lugar secreto, porque yo sé que el lugar secreto es donde nos lleva a tener más intimidad con Dios. ¿Quién de aquí le encanta el lugar secreto? O sea, para mí el lugar secreto es lo más precioso. En el libro de Mateo capítulo 6, no me acuerdo cuál versículo específicamente, pero dice que cierres la puerta de tu cuarto y que entres en intimidad con Dios. Eso lo dice Jesús. Y esos son los momentos más preciosos que uno tiene con Dios. Mira, Dios a mí me ha dado la oportunidad de predicar en diferentes lugares, en diferentes iglesias, y la verdad yo no me lo merezco, no me lo merezco para nada, pero me ha dado esa oportunidad y me encanta predicar, es una pasión. Pero ¿sabes qué? Para mí los momentos más preciosos son cuando estoy en mi lugar secreto. Es cuando tengo intimidad con Dios, es cuando yo hago algo diferente que los demás. Porque una cosa es ir a la iglesia y vivir de la iglesia todos los domingos, tener una fe de los domingos. Otra cosa es tener una fe íntima con Dios todos los días. Es tener un balance perfecto, porque en esta generación tenemos tantas cosas que hacer. Tenemos trabajo, tenemos problemas en casa, tenemos esta amistad, esta otra amistad, tenemos cosas que hacer, tenemos diferentes eventos. Y uno dice: en medio de todo esto, ¿cómo voy a darle tiempo a Dios? Parece imposible, parece muy imposible. Pero sé que a Dios le agrada cuando nosotros sacamos tiempo de nuestro día y buscamos intimidad con Él. Dios no solamente quiere conectarse contigo, uno se conecta con Dios, pero Él quiere llevarte a otro nivel completamente diferente. Yo quiero que este mensaje hoy no sea un mensaje solamente de motivación, pero que sea un mensaje de revelación. Porque cuando uno recibe revelación, uno agarra la palabra, la coge y llega al corazón. Hay veces donde los mensajes que escuchamos no nos llegan al corazón, sino solamente nos llegan a la mente. Y de la mente no baja el corazón. Así que cada domingo, cada célula, caemos en un ciclo negativo de repetición. Y eso es lo que Dios me revelaba cuando iba a Colombia. Pude ir a Colombia para la conferencia, para la convención. Pude estar en las dos, fue increíble. Y el Espíritu Santo me revelaba que hay muchas personas que caen en un ciclo negativo de repetición, que significa que siempre están repitiendo lo mismo. Están yendo a las convenciones, están yendo a las reuniones, a sus células, pero no hay fruto porque están en sequía. Y porque se ha vuelto algo muy repetitivo, se ha vuelto algo que simplemente lo hacen porque tienen que hacerlo, porque se vuelve costumbre. Pero cuando cambiamos esa mentalidad y buscamos intimidad con Dios y rendimos nuestra vida a Dios otra y otra vez, algo cambia en nuestros corazones.
Esa es la mentalidad y la fe que nosotros tenemos que tener. No solamente podemos vivir de la motivación. Mira, tu líder quizás te diga, sí puedes hacerlo, puedes orar, pero cuando llega el momento para hacerlo, es difícil, ¿no? Es incómodo. Y hoy Dios nos está llamando a entrar a otro nivel de intimidad, a un nivel donde hay disciplina y no somos guiados por nuestros sentimientos, sino que somos guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a lugares donde ganamos a personas, donde predicamos la palabra, a lugares donde nos rendimos a nuestro lugar secreto. Y tenemos que renunciar a cualquier raíz que haya traído la sequía a nuestras vidas. Hoy quiero que examinemos nuestro corazón y tú digas, ¿en qué área en mi vida yo estoy viendo sequía? Quizás es en el área financiero. Y quizás hay algo que yo tengo que identificar y exponer y arrepentirme, decir, Dios, quiero salir de esta sequía. Puede que sea el área emocional, pero tan pronto cuando hacemos esto, Dios tiene que traer lluvia a nuestras vidas. Porque esto es exactamente lo que Elías hizo. Elías fue usado por Dios para traer a toda una nación fuera de la sequía. Él fue usado para traer la lluvia. Y ahora, ¿qué significa la lluvia? Porque se habla mucho de la lluvia en la Biblia, pero el significado de la lluvia es cómo Dios derrama bendiciones sobre nuestras vidas. Lo vuelvo a decir otra vez. El significado de la lluvia en este contexto, en esta historia de Elías, es cómo Dios derrama bendiciones sobre nuestras vidas. La lluvia es el impulso de Dios para experimentar un cambio en mi vida. Y podemos ver que en esta historia eso es exactamente lo que Elías hace. Mira que Dios no le dice, la sequía termina hoy y tú tienes que hacerlo. No, Dios le dice, va a pasar un tiempo, ¿cierto? Y después va a terminar la sequía. ¿Qué significa eso? Que antes de que la sequía termine, ¿sabes lo que hay? Hay un proceso. Y muchas personas no quieren pasar por procesos en la iglesia, pero los procesos tienen que estar ahí. ¿Cuál fue el proceso de Elías? El proceso de Elías fue que él tuvo que orar, tuvo que prepararse para cuando el momento llegue. Y el momento llegó después de 3 años, después de experimentar un pueblo que está sucio, un pueblo que se ha alejado de Dios. Y todo esto está en el capítulo 18. El primer versículo que leí fue el del versículo 17. Ahora, si tú lees todo el capítulo 17, llegas al capítulo 18. Y si lees todo el capítulo 18, podemos ver que Elías le demuestra a todos quién es el verdadero Dios y todo Israel se arrepiente. ¿Y qué es lo que hace Elías? Elías va y se encuentra con el rey. Y el rey le dice, tú estás trayendo destrucción. Tú no eres un hombre de Dios. En pocas palabras, eso es lo que le dice. Y Elías le dice, no, tú eres el que estás trayendo destrucción. Yo quiero que mi gente se vuelva a Dios. Yo quiero exponerles el amor de Dios verdadero. Y Elías le dio una proposición. Le dijo, ¿sabes qué? Quiero reunir a todo el pueblo de Israel, a los 450 profetas de Baal, y quiero exponer a este Dios falso. ¿Qué tuvo que hacer Elías primero? Tuvo que exponer a un Dios falso. Y bueno, cuando yo me imagino esta historia en mi mente, la verdad creo que es una de las mejores historias del Antiguo Testamento. Si tú te has leído la historia, es como una película, literalmente, es una película, es increíble. Y vemos que los profetas de Baal ponen su ofrenda y él pone su ofrenda y le dice a ellos, sabes que ustedes vayan primero. Entonces ponen su ofrenda y empiezan a clamarle al Dios de Baal. Y todo el día, por toda la mañana, por horas, empiezan a clamarle. Y el resultado era que el fuego caiga del cielo y queme esa ofrenda. Eso era el resultado de que este es el Dios verdadero. Entonces los profetas de Baal empezaron a orar y empezaron a hacer cosas un montón de raras, muy raras. Dice en la Biblia que hasta se empezaron a chuzar, empezó a salir sangre de su piel, empezaron a herirse a sí mismos. No sé ellos qué pensaban que tenían que hacer para tener la atención de su Dios falso. Entonces
Elías va y les dice, bueno, quizás tu Dios está dormido, quizás tu Dios no te está escuchando. Y duraron horas haciendo esto y no vieron absolutamente nada. Yo creo que la gente que estaba viendo a los profetas de Baal estaban confundidos. ¿Esta gente qué hace? O sea, esta gente está loca. Y la verdad, vemos esto hoy en día. Hoy en día esto es lo que se ve. Se ve gente en diferentes religiones, hasta gente que no camina con Dios, que está haciendo estas cosas. Está viviendo una vida sin fe y una vida adorando a diferentes dioses, adorando a diferentes hasta personas, poniendo ídolos. Y eso es lo que estaba haciendo esos 400 profetas de Baal. Y también la gente de Israel los seguía. Bueno, y llega el turno de ¿quién? Llega el turno de Elías. Él pone su ofrenda. Y mientras pone su ofrenda empieza a clamarle a Dios. Y empieza a decir, Dios, que tu gente vuelva, que ellos puedan ver que tú eres el Dios verdadero. ¿Y qué es lo que pasa? Sale fuego del cielo, se quema la ofrenda y toda la gente queda en shock. Como que ¿qué acaba de pasar? Y dice en la Biblia que toda la gente se arrepiente. Israel vuelve a estar en la tierra prometida, vuelve a experimentar lo que es avivamiento. Y muchas veces nosotros queremos avivamiento, pero no queremos hacer lo que se necesita hacer para tener avivamiento. Nos encanta la idea de tener avivamiento, nos encanta la idea de tener una iglesia que arde por Dios, pero cuando llega el momento de hacer eso, cuando llega el momento de orar, de abrir tu célula, de ser un líder, de ser discipulado, no lo quieres hacer. Y vemos que Elías le muestra a todos a través de Dios, a través de su espíritu, que el único Dios verdadero es nuestro Dios. Cayeron esos profetas, pero ¿qué tuvo que hacer Elías? Tuvo que exponer a un ídolo de las personas. Tuvo que exponerlo y tuve que decirles, este Dios es un Dios falso. Este Dios no es el Dios verdadero. Y hoy tenemos que exponer a esos ídolos o exponer a esos actos de desobediencia y decir, Dios, quiero salir de esta sequía. O quizás no estás en una sequía, pero quizás sí has perdido intimidad con Dios. Lo más bonito que uno puede experimentar en la vida es intimidad con Jesús. Es entender que Dios nos conoce y que nos ama tanto, que tomó su propia vida, obedeció al Padre, caminó una vida siendo 100% humano y 100% Dios, y tomó nuestra propia consecuencia. Muchas personas no entienden la revelación de la cruz, no entienden que tenemos a un Dios personal, a un Dios que nos ama, pero un Dios que también nos llama a ser diferentes. Un Dios que nos llama a hacer cosas como las hizo Elías. Y hoy Dios nos está dando la autoridad para ser como Elías y decir, ¿sabes qué? En el área financiera o en el área emocional estoy en una sequía, pero hoy, porque en el primer versículo dice que a través de mi palabra la sequía terminará. Dios nos da la autoridad para confesar. Dios nos da la autoridad para poder salir de una sequía cuando tenemos fe, cuando exponemos al enemigo y cuando confesamos como un acto de arrepentimiento. Pero es algo que nos cuesta hacer, no es fácil hacerlo, es muy difícil rendirle la vida a Dios. Pero ahora quiero ir al final de este capítulo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 41 al 45. Quiero que pongan mucha atención porque aquí es donde se pone bueno, aquí es donde uno ve el fruto, aquí es donde vemos el crecimiento. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Versículo 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez le dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que se sube del mar. Y él dijo, ve y dile a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con las nubes y viento y hubo una gran lluvia. Vemos aquí que la lluvia llegó. Y Dios también me ponía en el corazón cuando venía desde San Diego aquí y me decía, hay algunas personas
en estos 2 servicios que han recibido tantas promesas de parte de Dios, pero se han olvidado o han dejado de creer. Y esto me lleva al versículo 43. Vuelvo a leerlo. Y dijo a su criado: sube ahora y mire hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Versículo 44. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Muchas veces recibimos las promesas de Dios, pero pasa el tiempo y se nos olvidan. O no solamente se nos olvidan, pero empezamos a dudar. Entras al trabajo, entras a donde entras todos los días, en tu educación, a donde sea, y pasan tantas cosas que nuestra mente se nos llena de tantos eventos, tantas cosas que hay que hacer. Pierdes intimidad con Dios y ya las promesas de Dios ya no son promesas. Y hoy, el día de hoy, Dios te dice: tienes que volver a esas promesas y creerlas con todo el corazón. Porque cuando no creemos, estamos en sequía. Y cuando estamos en sequía no hay fruto y no puede ser usado por Dios. Elías le dijo sí al llamado de Dios. Dijo: sí, yo voy a hacerlo. Voy a pasar por dificultades, voy a pasar por duda, por temor, pero yo quiero sacar a mi pueblo fuera de esta sequía. Y eso es lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Algo tiene que suceder en tu espíritu. Tu oído tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios para recibir esta revelación. Muchas veces escuchamos estos mensajes y no son revelados a nosotros porque no estamos usando nuestros ojos espirituales para entender el mensaje. Y se nos olvidan las promesas. Y no entendemos que Dios nos quiere usar. Y no entendemos de una manera profunda el amor de Dios para nosotros. Porque no creemos, porque no dejamos que Dios haga su trabajo en nuestro corazón, porque es incómodo. Sé que como iglesia todos queremos ver un avivamiento. Y sé que estamos viviendo en un avivamiento. Pero Dios quiere más de ti. Dios hoy está revelándole a muchas personas que han perdido la intimidad con Dios. Les está revelando a muchas personas que están viviendo en una sequía. Y por eso hoy quiero que examines tu corazón y le preguntes a Dios: Dios, ¿en qué área solamente veo sequedad? ¿En qué área no puedo ver fruto? ¿En qué área estoy estancado? Y cuando uno expone esto, cuando uno confesa, la lluvia viene. Y hoy vamos a escuchar el sonido de la lluvia que viene. Tenemos que creerlo, iglesia, que la lluvia va a venir. Vamos a ver la bendición de Dios, vamos a ver las promesas, pero tenemos que creerlo. Es una lluvia de liberación, una lluvia de bendición. Y por eso tenemos que entrar en intimidad con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tenemos a un Dios tan personal que se reveló a nuestras vidas. Y sé que todos hemos experimentado la revelación de la cruz. Y cuando uno entiende la revelación de la cruz y se hace tan íntimo y tan profundo, uno solamente quiere más. Pero cuando entramos en sequía, caemos en un ciclo negativo de repetición. Ya no es rema la palabra, ya no es revelación, ya no hay fruto. Y Dios dice: quiero usarte, pero tienes que salir de esa sequía. Tienes que tener la autoridad de Elías y salir y ser usado por Dios y exponer esos ídolos que han estancado tu vida espiritual. Tiene que ser revelación cada vez, porque Dios quiere avivamiento. Dios quiere que tu corazón arda por Él una y otra vez. No mires a tu alrededor, no escuches lo negativo. Sigue creyendo que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Que no sea motivación, que se te revele a ti mismo, que estudies la palabra y no lo veas como una religión. Porque yo odio la religión, amo la relación con Dios. Porque eso se trata de una relación con Jesús. Para mí el mayor privilegio es simplemente conectarme con Él. He tenido tantas oportunidades y así como se los he dicho, no me merezco nada de esto, pero Dios me lo ha dado porque le he dicho sí a su llamado. Quizás hay muchos que les ha costado decirle sí a Dios en su llamado, que hacen tiempo para otras cosas, pero cuando Dios te dice quiero usarte, eres un líder, le dices que no.
y tienes excusas y no quieres vivir una vida de santidad porque sabes que te va a costar. Miren, lo más difícil que yo he hecho es ser líder de un ministerio. Es lo más difícil que he hecho, pero vale la pena. Cuando uno ve a una persona transformada por tu propio testimonio, llorando, arrepentido, y que después esa persona cuente su testimonio y que cientos de personas lleguen a Jesús por tu propio testimonio, porque Él te está usando, es lo más bonito que uno puede experimentar. Y estamos en una iglesia donde sabemos que es una familia, donde tú eres parte, donde Dios te usa a ti, donde Dios te dice, mira lo que dice en Mateo 28:19: id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. Ve y da fruto. Y se nos complica, es difícil, es lo más difícil que he hecho, pero vale la pena cuando eres usado por Dios y cuando traes a los perdidos al lugar de salvación, al lugar de intimidad, al lugar donde es lo más íntimo que podemos experimentar, el lugar secreto, el vivir una vida con gente que también está caminando con Dios. Algunas veces vemos a la iglesia y no la vemos como una familia. Lo vemos como algo que es todos los domingos, solamente es otro evento, solamente es otra cosa a la que tengo que atender. Pero cuando nos los tomamos en serio y cuando miramos a Dios por quién es Él verdaderamente, todo cambia. Y por eso hay que vivir una vida de arrepentimiento, una vida donde tú le dices sí a Dios, pero entiendes que eres pecador, igualmente te escogió, igualmente quiere usarte. Mire, yo nunca quise estar en una tarima. Yo corrí de mi llamado por 1 año y medio. Tuve mi encuentro con Dios y después de que tuve mi encuentro con Dios viví de esa experiencia. Y hay gente que quizás vive de experiencias, pero cuando llega el momento de conectarse con Dios uno a uno, todos los días no lo hace. Me alejé de Él, tuve las amistades incorrectas, pero Dios volvió a restaurar mi vida. Cerró la puerta que yo había abrido al fútbol, porque a mí me encanta el fútbol y mi sueño siempre fue ser futbolista profesional, y ese era mi sueño, y tuve que morir a ese sueño. Y Dios me reveló que mi llamado estaba aquí en la iglesia, que mi llamado era predicar en una tarima. Para los que me conocen, yo odiaba estar en tarima. No me gustaba hacer eso. Yo siempre decía, voy a hacer todo lo posible para escaparme de la iglesia. Cuando tenía torneos y me iba para Texas, a diferentes partes de los Estados Unidos para jugar torneos, decía, qué bueno, aquí está mi escape. Pero ese escape nunca me dio satisfacción. Me dejó más y más solo. Y cuando Dios cerró esa puerta y le dije sí a Él, y salí de esa sequía que tenía, me empezó a revelar cosas en lo secreto. Y me dijo, hijo, yo quiero que tú seas una influencia para esta próxima generación. Y cada vez que Dios me recuerda eso, yo digo, ¿yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué me has escogido a mí? Yo no soy capaz. Hay personas que hablan mejor, que son más talentosos. Y cuando yo me miro a mí mismo, yo digo, Dios, tengo que depender de ti al 100% para poder ser usado por ti. Pero yo le he dicho sí a Dios, sí quiero estar en mi llamado, sí quiero predicar. Y ahora esta es una pasión, ahora este es mi primer amor, ahora eso es lo que me gusta hacer más. Mucha gente no ve lo que pasa antes de una predicación, antes de decirle sí a Dios. Todo eso mucha gente no lo conoce. Pero hoy vengo a decirte a ti, Dios conoce lo que tú has pasado, conoce por qué batallas, por qué estás experimentando esta sequedad en tu área emocional, en tu área espiritual. Él lo sabe, y muchas veces no sabemos cómo seguir adelante, no sabemos cómo amar a Dios de la manera correcta, y pensamos que tiene que ser de esta manera y de la otra, y nos confundimos y decimos, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Pero cuando buscamos intimidad con Dios en un lugar donde lo puedes hacer, porque estamos en una iglesia que te discipula, que te dice, te amo, tú tienes un propósito, tú puedes ser parte de este ministerio, puedes hablarle a los demás. Cuando alguien te dice eso, tú dices, ¿sabes qué? Tengo que decirle sí a Jesús, porque cuando yo lo veo en la cruz, crucificado,
muriendo por mis pecados, no solamente muriendo, pero resucitando en el tercer día. Uno dice, sabes que yo no quiero nada más, solo quiero su presencia, solo quiero su amor y quiero ser usado por Él. Porque ¿qué fue lo que hizo Jesús con sus discípulos? Caminó con ellos a todo lado que Él iba. A todo lado que Él iba, los discípulos lo seguían. Y ¿sabes qué es lo chistoso? Muchas veces los discípulos ni entendían lo que decía Jesús. Y Jesús tenía que explicarles y decirles, tú vas a ser la próxima iglesia, tú vas a ser la generación que cuando yo ascienda al cielo y el Espíritu Santo venga a ti completamente, vas a ser usado por Dios, por el Padre, por mí. Aunque no esté, vas a ver un avivamiento. Y tenemos que seguir ese ejemplo de Jesús. Seguir el ejemplo donde uno dice, yo quiero decirle sí a Dios una y otra vez, que siempre sea así. Y me encanta la palabra que dio Brian de la ofrenda. Espectacular, me encantó. Hay personas que dicen que sí quiero a Dios, pero cuando llega el momento, chao, como decimos los colombianos, chao, no quiero esto. Pero Dios honra a las personas que batallan y dicen, no sé, pero al primero no lo hago y después sí lo hago. Pero honra cuando tú le dices que sí, cuando tú dices, yo quiero caminar con Él todos los días de mi vida. Y el último punto para terminar es, no te detengas hasta que veas la plenitud de lo que Dios te ha prometido a ti. Hasta que veas la plenitud, hasta que veas el 100%, no solamente el 90%, sino el 100%. Muchas personas en este lugar han recibido promesas de Dios, pero no las han creído al 100%. Y hoy Dios te dice, cree en esa promesa que yo te di al comenzar este año. Y mira, solamente estamos en febrero y es muy fácil olvidarnos lo que Dios nos habla. Es muy fácil vivir una vida sin Él. Pero no te detengas. El versículo 46 dice, mira y ve, sigue orando. Cuando Elías le dice al siervo de Acab que vaya y mire porque viene la lluvia, dice, yo no veo nada. Y básicamente le estaba diciendo, tienes que creer que va a llegar. Volvió 7 veces y en la 7ª vez vio la nube que estaba llena de agua, porque la lluvia venía. ¿Cuál era la promesa que Dios le dio a Elías? Que sí iba a venir la lluvia. Pasó por el proceso, hizo todo lo necesario, expuso al Dios falso de Baal. ¿Y qué pasó después? Dijo, viene la lluvia, la sequía se acaba. Dios no quiere que tú vivas en una sequía. Dios quiere exponer, que tú confeses, que vengas hacia Él y sepas que el lugar más alto en el que tú vas a estar es cuando tú estás a los pies de Jesús. Esto es lo más alto. Puedes tener un trabajo que te dé toda la plata que tú has soñado, puedes tener la relación que siempre has querido, pero nada se compara a estar simplemente a los pies de Jesús y tener intimidad con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esta vida no va a ser fácil. Caminar con Dios es lo más difícil que vas a hacer en tu vida. Cuando miramos alrededor y solo vemos pecado, gente en destrucción, ¿quién va a traer a todas estas personas a una iglesia donde pueden escuchar un mensaje de esperanza? Yo quiero que en este momento vuelvas a recordar la primera vez que tú viniste a esta iglesia y Dios habló a tu corazón. Recuerda esa primera vez y ahora piensa en las áreas en tu vida en el que actualmente estás experimentando una sequía. Y vas a comparar las dos y vas a decir, Dios, quiero volver a ese primer amor. Quiero creer con todo mi corazón y quiero salir de esta sequía que ni siquiera sabía que tenía. Yo no sabía que estaba viviendo en sequía hasta que Dios me lo reveló y tuve que arrepentirme, tuve que exponer las cosas que no me arrepentí completamente. Tuve que llegar, ¿sabes qué?, a la raíz del problema. Muchas veces nos arrepentimos, pero como el 90%. Y decimos, sí, Dios, perdóname, pero no llegamos a la raíz. ¿Y por qué ocurrió? Cuando llegamos a la raíz, lo sacamos, lo llevamos a la cruz, entendemos que Dios nos perdona, que Dios nos ayuda para tener una relación con Él que es íntima. Nos restauramos. ¿Qué hizo el Padre a través del Hijo?
restauró nuestra relación con Él. Ahora tenemos acceso a Jesús, tenemos acceso a Dios cuando queramos. Ese es el privilegio más grande que nosotros tenemos, simplemente tener acceso a Jesús. Y todo esto fue después de que Baal fue derrotado. ¿Y sabes Baal qué Dios era? Era el Dios de la lluvia y la fertilidad. O sea que esta gente estaba buscando las promesas de Dios en los lugares incorrectos, en los lugares donde se crearon ídolos. Y de repente dejaron de confiar en Dios y confiaron en un ídolo que les prometía lo que Dios prometía, pero era falso. Y por eso la gente buscaba tanto a Baal, y por eso tanta gente lo hizo un ídolo, porque los profetas de Baal decían: este es el Dios que va a traer la lluvia y la fertilidad. Tienen que creer, y solamente se alejaban más de Dios y más de Dios. Y esa fue la táctica que utilizó el enemigo para que Israel esté en sequía. Cuando se expone eso, como lo hizo Elías, imagínense la historia, todo lo que tuvo que hacer Elías, todo lo que tuvo que orar, el arrepentimiento que tuvo que tener para después ser usado por Dios para sacar a una nación, a toda una nación fuera de una sequía, y que venga la lluvia. 2026, sé que ya comenzamos el año, estamos en febrero, pero 2026 es el año donde tú escuchas la lluvia, donde la lluvia va a venir a tu vida, pero tienes que creerlo, iglesia. No dudes, cree, renuncia y serás libre. Muchas veces escuchamos el mensaje una y otra vez y no nos postramos a los pies de Jesús. Hoy tenemos la oportunidad de, como iglesia, hacerle una promesa a Jesús y dile: Dios, yo quiero conocerte de una manera íntima una y otra vez, pero necesito salir de esta sequía. La sequía va a ser un proceso en el que tienes que salir. Muchos de ustedes, el Espíritu Santo me pone en el corazón que van a experimentar liberación el día de hoy, pero tu corazón tiene que estar dispuesto. Para terminar, lo único que quiere Dios es un corazón dispuesto para conocerlo. Cuando hay un corazón que no está endurecido, que está dispuesto y dice: sabes que voy a rendir mi vida aunque esté batallando, aunque esté estancado, y quiero ser libre. Que sea una decisión, porque el amar a Jesús es una decisión, no solamente es un sentimiento. Amar a Dios y sentir su presencia es lo más bonito que he experimentado. Ahora ven, te vuelvo a decir, y las veces que no lo sientes, ¿qué haces? ¿Todavía te doblas las rodillas y oras? ¿O te rindes? Esto es una fe de todos los días, y se me ha complicado tanto entenderla, pero la he entendido y he actuado en estas promesas, y Dios me ha llevado a lugares donde nunca pensé que Él me iba a llevar, pero fue porque Él fue paciente conmigo. Elías hizo planes porque sabía que la lluvia vendría. Cuando alguien tiene fe, establece los planes y hay una visión del futuro. Porque volvamos a leer el primer versículo, Primera de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías, Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia. Eso fue 3 años antes. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿Y qué dice el final? Sino por mi palabra. Es a través de una decisión tuya que Dios te lleva a tener la autoridad para salir de esta sequía. Tienes que tú hacer la decisión y decir: yo quiero salir de eso y quiero prometerle a Dios que lo escojo una y otra vez, cada domingo, todos los días. Dios, le digo sí al llamado, te digo que sí, quiero hacer esto porque te veo en la cruz y veo el amor más precioso que he experimentado en mi vida. Veo mi llamado, veo mi célula, me veo como un líder, me veo como una persona de influencia que puede ganar a los perdidos. Así que para terminar, quiero invitarte a que te pongas de pie.